conmigo, por favor, a Marcos 8. Marcos 8, versículos 34 y 35. Y dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos que en esta hermosa tarde ya nuestra vida, Señor, está enfocada en recordar tu sacrificio perfecto, tu obra eterna hecha en la cruz del Calvario. Dios, sabemos que es antinatural el que nosotros estemos aquí en nuestra naturaleza caída, pero qué hermoso es que a pesar de que esa inclinación natural es fuerte en nosotros, es más fuerte la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Te suplico, Dios, que seas tú quien hable a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que me ayudes y seas tú el que utilice mis labios, mi voz, para que cada uno de nosotros seamos edificados conforme a tu propósito eterno, y que tu nombre sea glorificado también conforme a ese propósito divino. Te doy las gracias, Padre, porque has traído a quienes tienen que venir, a quienes traigan algún retraso en su viaje, tráelos con bien, Señor, y guárdalos del mal. Y sé tú también con aquellos que no pudieron venir hoy. Te lo suplicamos y te damos a ti toda la honra, la gloria y la alabanza. Amén. El día de hoy estamos reunidos recordando lo que en muchos lados se hace de diferentes maneras, ¿verdad? En muchos lados se hace el recordar el Viernes Santo como recordando el evento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y decíamos, se hace de muchas maneras. Hay quienes lo representan con actores, y van estas personas y algunos hasta literalmente sí permiten que sus manos sean perforadas, se colocan coronas de espinas auténticas. Algunos otros se flagelan pensando que eso va a expiar sus pecados y sus culpas. Y ciertamente este día para la gran mayoría de personas no pasa indiferente. Para algunos otros, como decíamos, pues lo toman como un buen pretexto para tomarse unas, dirían ellos, merecidas vacaciones, ¿no? Lo cual no comparto yo, ¿verdad? No en cuanto a lo merecido, sino en cuanto a la fecha, ¿no? Entonces, hace 2000 años ocurrió un evento que conocemos como la crucifixión del Señor. Y aunque algunas personas recuerdan este evento de una manera, vamos a decirlo, real en cuanto a hablar de la crucifixión del Señor, ciertamente hay una distorsión. Por ejemplo, para la religión católica en estas fechas, pues se abstienen de ciertas cosas como comer carne, pues principalmente eso, ¿no? Comer carne. Y evidentemente pues eso no es algo que Dios haya estipulado, ¿no? Y ahí en 1 Timoteo 3 dice que inclusive pues eso no es una doctrina de Dios, sino doctrina de demonios. Bueno, no ese es el tema de la predicación, sino que hay una serie de cosas que para nosotros es importante reconocer el día de hoy en este evento de la crucifixión del Señor. Y en este pasaje que nos ocupa, que sería de Mateo, desde el capítulo 8, versículo 27 hasta el versículo 38, hay 3 preguntas que nos van a llevar a responder una pregunta principal que yo les pido que se hagan hoy. Hoy ustedes aquí, personas que están en esta Iglesia Unidad Familiar Cristiana en el año 2019,
Esa pregunta es: ¿qué relación hay entre la crucifixión del Señor Jesucristo hace 2000 años y yo en el día de hoy? Es decir, hace 2000 años que el Señor Jesús fue crucificado, es un evento conectado directamente con mi vida presente el día de hoy. ¿Cuál es esa relación? Bueno, esa pregunta la vamos a responder al responder 3 preguntas más que en este Evangelio de Marcos se responden de manera muy clara y muy directa. Esas 3 preguntas son: ¿quién es Jesús? La siguiente pregunta es: ¿qué vino a hacer Jesús? Y la tercera es: ¿cómo y por qué debo ir en pos de él? Es interesante el reconocer que para muchos de nosotros, cristianos hoy en día, no tomamos en cuenta, tal vez algunos conozcamos la respuesta a estas preguntas en un aspecto meramente teológico, pero no en un aspecto netamente personal. Y el propósito mío esta tarde, es que ustedes y yo podamos tomar en esta reflexión que nos presenta el evangelista Marcos, que podamos nosotros tomar, al responder estas 3 preguntas, identificar esa conexión que hubo en el sacrificio de nuestro Señor hace 2000 años con mi vida hoy, aquí y ahora. Entonces, para responder esa primera pregunta de quién es Jesús, quiero que vayamos ahí en el capítulo 8 de Marcos, en los versículos 27 al 30, y vean cómo dice ahí: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Hasta aquí quiero dejarlo. Dice después el 30, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y esta pregunta, amados, la pregunta que mencionamos es: ¿quién es Jesús? Es una pregunta que al responderla tú de manera directa, marca una línea decisiva en tu destino eterno. Si tú creyeras que Jesús es cualquier otra persona, pues a lo mejor estarías siendo como una inmensa mayoría allá afuera de personas, ¿no?, que creen que Jesús, es más, podríamos preguntar, hacer un buen ejercicio al salir de este lugar y preguntarle a la gente: ¿quién es Jesús? ¿Para ti quién es Jesús? A mí alguna vez me preguntaron eso: ¿quién es para ti, quién es Jesús? Yo, sin ser cristiano, obviamente. Y yo les dije: pues es un gran personaje histórico, un gran maestro. Es, de hecho, un gran iniciado. Para las religiones de la nueva era, Jesús es un gran iniciado. Y evidentemente mi respuesta a esta pregunta, ¿cómo me dejaba en el contexto de la eternidad? Me dejaba fuera del plan y del destino eterno y divino para el cual Dios me tenía apartado. Dios me tuvo que llevar en un proceso donde mi vida pudiera entender y pudiera concebir verdaderamente quién es Jesús. Entonces, aquí hay una línea clara, Y primeramente, lo que hace el Señor Jesús con los discípulos es preguntarles. Quiero poner un poquito de contexto histórico en esto. La ciudad de Cesarea de Filipo era una ciudad idólatra. De hecho, se conoce en el mundo antiguo como una ciudad del cual surgió la adoración a un dios que se llamaba Pan en la cultura griega, y que después para la gente de allí
se volvió Baal, es el dios que tiene patas de cabra, que para muchos son los faunos, según para alguna, pero que nosotros los cristianos lo conocemos como Satanás, Baphomet. Es ese demonio con patas de cabra. Y evidentemente en esa ciudad netamente idólatra, el Señor establece una pregunta que tiene que ver con su identidad, como que establece ahí una conexión entre lo que los otros creen en una ciudad idólatra, para que ellos puedan saber lo que realmente tiene como conexión el Señor Jesús entre Él con ellos. Y entonces le dice, ¿quién dicen los hombres que soy? Tal vez tomando como base lo que respondería la gente ahí en esa ciudad idólatra, ¿no? Y lo que respondería la gente en esa ciudad idólatra, pues es que unos dirían que el Señor Jesús es Juan el Bautista, algunos otros que es Elías, y algunos dirían que es alguno de los profetas. Ahora bien, si esto se dijera de alguna persona X, esto vendría a ser un gran elogio, vendría a ser como, wow, están comparando a fulano, a sutano, a mengano con Juan el Bautista, qué impresionante, qué gran personaje es. O están comparando a este otro con Elías, no hombre, es alguien mega importantísimo, ¿no? Esto ocurriría con la inmensa mayoría de las personas, pero no con el Señor Jesús. El Señor Jesús no había una comparación real con él cuando se hablaba de estos personajes, aun cuando se hablara de personajes que eran muy importantes en el caminar de fe del pueblo judío. Entonces, porque estos personajes lo que hicieron fue anunciar en diferentes tiempos la venida del Mesías. Por tal motivo, no podían ser el Mesías. Y entonces, al no poder ser el Mesías, lo descartaban completamente que fuera eso. Por eso, la respuesta que da Pedro, una vez que pregunta el Señor Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esta pregunta a mí me retumba de manera muy fuerte, porque si hoy a ustedes les fuera hecha esta pregunta, ¿y ustedes quién dicen que es Jesucristo? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Nuestro Salvador, nuestro Redentor. Lo que Pedro respondió aquí fue, tú eres el Cristo. Y en el Evangelio de Mateo, que nos presenta un poquito más de información, en este pasaje dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y esto es una clara referencia, una clara aseveración con relación a una revelación que Pedro recibió de parte de Dios. Ahora bien, para nosotros, hoy, ustedes dieron una respuesta teológicamente correcta. Ahora yo les voy a hacer otra pregunta. En su vida diaria, en todo lo que ustedes hacen, en las decisiones que toman, en las palabras que dicen, en las personas que frecuentan, en lo que hacen en sus ratos libres, en la forma en cómo gastan su dinero, ¿ustedes reconocen que Cristo es el Hijo de Dios? ¿O nos inclinamos ante otros dioses? Nos inclinamos ante el Dios dinero, ante el Dios comodidad, ante el Dios seguridad, ante el Dios orgullo, y creemos que ese Dios es nuestro Dios, lo tomamos como si ese fuera nuestro Dios. Vivimos muchas veces en tristeza, en amargura, en soledad, en desasosiego, porque tenemos esa clase de
reconocimiento de poder en nuestras vidas. Es el atribuir poder a alguien sobre nuestra vida que no es Dios. Y estamos sentando en el trono de nuestro corazón a alguien que no es Dios. Entonces esta respuesta tiene que ver no solamente con lo que nosotros digamos con nuestros labios, que podríamos nosotros sí decir y expresar con nuestros labios, sí, Jesús es Dios, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es hacer una verdad que conocemos aquí, pero que no ha transformado nuestra vida. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando Pedro contestó de esta manera y dijo, tú eres el Cristo, vayan por favor a Mateo 16:16 y miren cómo dice. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fíjense la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí hay una revelación, amados, clara, de que en nosotros tiene que ocurrir un milagro para que nosotros reconozcamos a Jesús como el Cristo. Porque en esa revelación no puede venir una revelación humana o que, si es que yo ya sabía. No, tiene que venir directamente una manifestación directa del Espíritu de Dios en nuestra vida que nos haga entender que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios, que Cristo es el Salvador del mundo, que Cristo es nuestro Redentor, que Cristo es el Creador del universo. Si nosotros recibimos de parte de Dios esa revelación, déjenme decirles que esta respuesta nosotros la podremos dar de manera muy clara, no solamente con nuestros labios, sino con nuestra vida. Así que hoy yo quiero pedirte en este breve paréntesis que hagamos una oración juntos y que le pidamos al Padre, Señor, revélame tu naturaleza, revélame tu poder, revélame tu esencia en mi vida, que yo pueda reconocer que tú eres Dios. ¿Les parece bien? Pueden inclinar su rostro y repetir conmigo. Señor mi Dios, te doy las gracias porque hoy me permites estar aquí. Te suplico que la revelación de tu naturaleza, de tu gracia y de tu amor me sea dada, no solamente en mi alma, sino mi espíritu sea impactado por ti. Te suplico que me ayudes y te manifiestes a mi vida en todo lo que haga. Muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. Gracias a Dios. Pues es la labor del Señor, ¿verdad? Pero a partir de aquí tiene que venir un anhelo propio como resultado de esto que nosotros acabamos de pedir que Él haga, que es que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Una vez que Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento, el hambre y sed de Dios tiene que ser manifiesto en nuestras vidas. Si ustedes no tuvieran hambre y sed de Dios en los días sucesivos, yo les invito a que vuelvan, estén en una actitud de constante revisión diaria de esto, porque muy probablemente esta situación tenga que ver entonces con una disposición de si estoy o no estoy yo dando esa respuesta a lo que Dios quiere hacer conmigo. Yo necesito responder ante la obra del Señor en mi vida para que
Dios complete su obra en mí. Entonces dice la segunda pregunta: ¿qué vino a hacer Jesús? Y la respuesta la encontramos ahí en los versículos del 31 en adelante. Dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí, amados, encontramos la siguiente respuesta. ¿De qué vino a ser Jesús? El Señor Jesús, a partir de aquí en el Evangelio de Marcos, hay 3 menciones que él hace con relación a su muerte futura, al hecho de que era necesario que él muriera. Por eso él utiliza ahí esa palabra que dice que era necesario, pero dice: comenzó a enseñarles. Entonces vino el Señor Jesús a morir por nosotros, a pagar por nuestros pecados, a redimirnos de nuestra maldad, de aquella condición de esclavitud en la cual nosotros permanecíamos, para hoy nosotros poder tener una relación personal con Dios y tener esa obra en la cual nosotros confiadamente pudiéramos acercarnos al trono de la gracia del Señor Jesús. Para eso, para que eso pudiera ocurrir, dice que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, fuera desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Y después de eso, resucitar al 3er día. Ahora bien, el día de hoy, amados, hay diferentes respuestas ante este evento en el cual el Señor Jesús dice que era necesario que fuera a padecer, ¿no? Porque cuando Pedro escucha esto, me llama mucho la atención la forma en cómo a veces nosotros somos Pedritos en miniatura, a lo mejor véanse así, ¿no? Como Pedritos, ¿no? Que en un momento determinado Dios nos revela sus verdades y nosotros las trasladamos a nuestro pensamiento, a nuestro entendimiento, y tratamos de comprenderlas de acuerdo a ello. Y entonces Pedro dice que al escuchar esto dijo: esto no está bien, ¿no? Y entonces: ven, Señor Jesús, ven, vamos para acá, ¿no? Y lo llama aparte, ¿no? Y le dice: esto no está bien, Señor. Ten compasión de ti, que esto no acontezca. Y Pedro, al bueno y grande Dios, quería mostrarse como muy bueno, como muy bondadoso, como muy compasivo. Y le dice: por favor, Señor, que esto no te acontezca, ¿no? Ten compasión de ti. Y me llama mucho la atención esto porque el mensaje de la cruz, o más bien nuestra salvación, pasa por el mensaje de la cruz. Lo que justamente el día de hoy, un día como hoy, la gente distorsiona y malentiende y desvía en su esencia, que es lo que decíamos en un principio, que la gente desvía en su esencia. Es lo que Pedro estaba haciendo allí en ese momento, desviando el mensaje de la cruz. Y saben que el día de hoy en denominaciones cristianas actualmente hay desviaciones de esta verdad, de que la persona puede vivir bien sin necesidad de pasar por el sufrimiento de la cruz. Déjame decirte algo, amado, que si fuera necesario que nosotros padeciéramos
el sufrimiento de cruz, que ya lo pasó el Señor Jesucristo, pero no podemos nosotros dejar de lado ese mensaje. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad no pasa por el sacrificio en la cruz del Calvario. Vive tu mejor vida ahora, sin necesidad de pasar por la cruz de Cristo. Y entonces ahí tienes a los cristianos tratando de vivir su mejor vida ahora sin Dios, sin pasar por la cruz del Señor. Y ese mensaje, dice el Señor Jesús porque estaba siendo reconvenido por Pedro, ¿no? O sea, yo me imagino ahí un tono, ¿no? Al hablar, déjenme decirles algo, Marcos era una especie como de asistente de Pedro. Así que Marcos tenía de primera mano esta historia. Y yo me imagino que cuando Pedro le platicó a Marcos esto, le dijo, sí, ¿qué crees? Que pues se me fue y yo le estaba hablando al Señor Jesús así, le estaba diciendo que no te acontezca esto, ¿no? Reconviniéndole, ¿no? Porque una reconvención es como una llamada de atención, como un regaño, esto no debe de ser, etcétera, ¿no? Entonces, Pedro estaba en esa actitud y muchos de nosotros así lo hacemos también. Y entonces, el Señor Jesús, con la autoridad de Dios que Él tiene, le dijo, pero Él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y aquí hay una actitud real, personal de cada uno de nosotros, reflejada de manera clara, que es demoníaca, amados, que es satánica, que es del averno, que es del inframundo, y bueno, podría seguirme así toda la predicación. Pero esta condición que ustedes y yo podemos tener es la siguiente, que tú pongas tu mirada en las cosas de los hombres. Eso es demoníaco. Que cada vez que tú tomes una decisión, digas, ay no, pero ¿qué van a decir de mí? Cuando algo Cristo lo dispone, lo manda o lo pide, nosotros debemos de saber que eso es lo correcto. Y muchas veces nosotros cambiamos eso, ¿verdad? Cambiamos eso y tratamos de mirarlo en una perspectiva humana. Ah, no, es que Diosito no quiso decir eso, ¿no? ¿Cómo crees? No, para nada. Y empezamos a tratar de acoplar un mensaje de parte de Dios a la manera de ser personal, a la manera de ser nuestra. Y entonces, esto es tan serio como que el mensaje de la cruz nosotros lo hagamos a un lado para tomar como base el mensaje que yo quiero en cuanto a mi vida con relación a los beneficios de Dios. Sí quiero que tomar a Dios, al Dios Salvador, al Dios que me rescata de no ir al infierno. Claro que yo quiero ese Dios. Claro que quiero al Dios que me suple y me provee en todas mis necesidades. Claro que lo quiero. Pero quiero al Dios que es Señor de mi vida, que Él me ordena que yo haga algo y yo hacerlo. Quiero al Dios que me pide ve la segunda milla, que me pide perdona a tus ofensores. Quiero ese Dios, porque muchas veces es ahí donde tenemos una teología doble, ¿verdad? Y en esa teología doble nosotros distorsionamos el mensaje de la cruz. Por eso es que cuando miramos la forma en cómo responden los discípulos ante la noticia
de la muerte del Señor Jesús, siempre respondieron mal. Fíjense, aquí Pedro respondió mal reconviniendo al Señor. Oye, Señor, no, ¿cómo crees? No hagas eso. No debes de pasar por la cruz. No vayas allá, ¿no? ¿Por qué? Porque eso implica también el que después nosotros, como discípulos de Cristo, vayamos en pos de Él a la cruz. Y después, fíjense cómo ante los diferentes anuncios aquí en Marcos, en los capítulos 9 y 10, hay otras dos anunciaciones que el Señor Jesús hace con relación a su muerte. La primera la encontramos ahí en Marcos 9:31, no pierdan Marcos 8, por favor, y vamos ahí adelantito al 9:31. Dice ahí en el 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Aquí está por segunda vez su anunciación de que el Señor Jesús va a ser sacrificado. ¿Saben cuál fue la respuesta de los discípulos ante esta notificación? Cuando iban ya de regreso, caminando hacia Capernaum, ellos iban discutiendo con relación a quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Y aun cuando si era una cosa celestial en el reino de los cielos, quiero ser el mayor en el reino de los cielos, Señor. Están pensando con mentalidad terrenal. Nosotros pensamos las cosas celestiales con mentalidad terrenal. ¿Cuántas de las cosas del plan eterno de Dios piensas terrenalmente? No, pues es que imagínate, ha de ser muy feo estarse quemando en las llamas del infierno. ¿Sabes qué es lo más terrible de una eternidad sin Dios? Eso, justamente estar sin Dios. Claro que las llamas del tormento eterno serán terribles, pero lo más terrible es estar en una eternidad sin Dios. Estar sabiendo que no puedo estar más en comunión con Él. Pero terrenalmente hablando, no, para que, por favor, recibe a Cristo para que no te vayas al infierno. No, amados, no. Eso es demoníaco. Eso es satánico. Más adelante en el 10:33, vean cómo dice. Bueno, ya vimos cómo respondieron los discípulos ante la noticia de que el Señor Jesús era necesario que fuera entregado. Ahora aquí en Marcos 10:33 dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Aquí está otra vez la noticia. ¿Saben cómo respondieron los discípulos ante esto? Aquí tienen a Jacobo y a Juan diciendo, Señor, Señor, cuando estemos en tu gloria, ¿nos podrías conceder el estar a mí a la derecha y a mi hermano a la izquierda? Otra vez pensando con mentalidad terrenal las cosas celestiales. Entonces, cada vez que era anunciado el evento de la muerte del Señor Jesús, el cual hoy conmemoramos, en ese momento nosotros trasladamos nuestro entendimiento a cosas que no provienen de Él, a cosas de Satanás. Por eso, amados, cada vez que tú ubiques las cosas en el plano, las cosas de Dios, ubica cuál es tu pensamiento natural, e inmediatamente después de ese pensamiento natural, vete, cámbialo. O sea, este no es
este no es de Dios. No te vayas con el primer pensamiento que llegue a tu cabeza, porque ese pensamiento que llega a tu cabeza es el que no proviene de Dios. Y obviamente esto, amados, nos lleva entonces a entender realmente el cómo y el por qué tenemos que ir en pos de Él. Y aquí, amados, pido al Señor que su Espíritu nos conecte su verdad eterna, que su Espíritu sea quien toque directamente, revelándote la verdad que el Señor en su eternidad quiso transmitir a nosotros a través de su muerte. Versículos 34, Marcos 8, versículos 34 al 38. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vuelvo a formular la pregunta: ¿cómo y por qué ir en pos de Él? Son dos preguntas en una, ¿no? La primera pregunta es: ¿cómo ir en pos de Él? Y entonces, respuesta, versículo 34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto, amados, es una respuesta también muy seria que nosotros tenemos que tomar definitivamente. Esto inclusive lo tenemos en una de las enseñanzas de los mandamientos de Cristo, ¿verdad? Niégate a ti mismo. Y no voy a enfocarme demasiado en esto, solamente tendremos que mencionar algunas formas en las cuales nos negamos a nosotros mismos. Y primeramente me gustaría ubicar cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro: de cierto, Pedro, te digo que tú me negarás antes de que cante el gallo. Tú me negarás. ¿Qué era lo que le estaba diciendo a Pedro? Le estaba diciendo: mira, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me abandonarás. Eso es negar, es abandonar. Cuando a Pedro le fue cuestionado: tú eres de ellos, tú estabas con ellos, dijo: no, yo no tengo nada que ver con ellos, yo no soy de ellos. Estaba rompiendo, estaba estableciendo la rotura de un vínculo que Pedro tenía con el Señor Jesús. Entonces, tomándolo ahora hacia negarte a ti mismo entonces sería abandonar tus propios anhelos, tus propios sueños, tus propios deseos, tus propias expectativas de vida, donde no has tomado en cuenta a Dios. Porque en la gran mayoría de las cosas, nosotros vamos formándonos nuestras expectativas de trabajo, de familia, de casa, de coche, de lugar donde vivir, etcétera, etcétera. Pero lejos de tomar en cuenta lo que Dios dice, nosotros tomamos nuestra propia decisión. Y obviamente en esa propia decisión, pues vamos nosotros haciéndolo conforme a nuestra propia sabiduría. Evidentemente esto incluye la forma en cómo me relaciono con los demás. A veces mi forma de relacionarme con los demás es egoísta, ¿no? O sea, estoy bien con los que me sirven, con los que me dan, con los que me tratan bien.
Con los que no me tratan bien o no me dan lo que no quiero, con lo que no me dan lo que quiero, ¿cómo me porto? Es una pregunta individual. Con los que no me consecuentan o no me ayudan en lo que yo quiero, ¿cómo soy hacia ellos? O no tienen para darme algo, ¿cómo soy hacia ellos? Entonces, esas son nuestros anhelos y expectativas personales. De manera directa, cuando nosotros pensamos en eso, de manera natural es, no, pues si no me trata bien, pues no, yo me hago a un lado. Si es, o sea, una cosa, amados, es no permitir al necio seguir en su necedad cuando su necedad me afecta, y otra es que yo realmente tenga hacia él un resentimiento. O sea, sí, evidentemente, si hay alguna actitud negativa de alguien hacia mí, tengo que mantener una distancia prudente. Pero eso no significa que yo inclusive me sienta amargado contra esa persona, me sienta herido, me sienta ofendido, porque saben que eso es completamente lo que decíamos hace rato, reaccionar conforme a mi naturaleza, y entonces eso es lo que el Señor quiere que cambiemos, porque eso es demoníaco. Y entonces dice, niégate a ti mismo. ¿Cómo puedo ir en pos de Él? Debo negarme a mí mismo, tomar mi cruz. Tomar la cruz, amados, no es colgarnos una medallita con forma de cruz. Eso no es tomar la cruz. A veces alguien dice, no, ay, mira qué crucesota traigo. No, eso no es tomar la cruz. Tomar la cruz significa relacionarte con la muerte del Señor Jesús. Mirarte muerto junto con el Señor Jesús. ¿Sabes que cuando el Señor Jesucristo estaba dando estas palabras, los que lo escucharon sabían perfectamente de qué hablaba? Porque la cruz romana, la cruz del sacrificio, era un instrumento de muerte atroz, dolorosa, humillante, vergonzosa. Tan es así que los ciudadanos romanos no eran sujetos a una muerte de cruz como el resto de los demás. Entonces, este sacrificio de cruz, o más bien tomar la cruz, significaba cargar con ese instrumento de muerte todo el tiempo, identificándonos, sí, o sea, haciendo una prefiguración el Señor Jesús de su muerte y de la identidad que nosotros debíamos de tener con Él. Por esa razón, amados, cuando el Señor ahora nos dice, toma tu cruz, ¿a qué se referirá? De manera íntima y personal yo te lo pregunto. ¿Qué cosas son aquellas a las cuales tú tienes que morir? Porque tienes que morir. O sea, la cruz es para morir. Entonces, ¿a qué cosas tienes que morir? Bueno, pues las cosas que producen hoy aflicción en tu vida son las cosas que te separan de Dios. Son las cosas que te ubican en un panorama completamente distante de Dios. ¿Por qué? Porque está puesta tu vida en la esperanza de algo temporal, en la esperanza de algo terrenal, en la esperanza de algo que termina. Y no está puesta tu esperanza en el Dios eterno. Por eso es que tenemos que morir en la cruz. Tenemos que tomar nuestra cruz y morir allí. Así que, y luego hay una pregunta implícita en los siguientes 3 versículos, porque hagan de cuenta que el Señor se formula una pregunta, y en esa pregunta que Él se formula, hay respuestas cuando Él dice ¿por qué? En el versículo 35 empieza, la primera palabra es porque. En el versículo 36 la primera palabra es porque. En el versículo 38 la primera palabra es porque.
Él está respondiendo una pregunta. Cuando tú te dices, cuando alguien te dice, oye, esto y esto, ah, sí, ¿por qué? Y tú das una respuesta. Así que aquí encontramos en estos versículos respuestas. La primera es, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Entonces aquí está la primera pregunta, ¿por qué ir en pos de Él? Porque mira, si tú pones tu mirada en las cosas de la vida, es Él, que delante de Dios, por sobre las cosas terrenales y materiales, comodidades que yo pueda atesorar, que yo pueda guardar, que yo pueda decir, esto me pertenece y es solo mío, y ni tú, Dios, ni nadie lo puede tocar. Eso no es correcto, no es algo que venga de parte de Dios. La siguiente respuesta, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y entonces aquí encontramos otra cuestión que nosotros buscamos, ¿verdad? Ganar el mundo, ¿verdad? Ganar el mundo en ese concepto terrenal es tener todo lo que el poder, la fama, el dinero, la seguridad, etcétera, queremos. Pero muchas veces tenemos por contrapartida nuestra alma. Tenemos por contrapartida lo que nuestra alma representa en el contexto eterno. Y entonces, cada vez que nosotros pensemos en, ¿está de por medio mi alma en mi condición eterna delante de Dios? ¿Qué es lo que yo voy a decidir? Y fíjense qué maravilloso la forma en cómo concluye el Señor. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Yo quiero pensar en esto por un momento, amados. El avergonzarse del Señor no solamente es, ay, que no vean que soy cristiano. Ay, no, que no sepan, no. No, o sea, no solamente es eso. El avergonzarte del Señor directamente tiene que ver con aquellas cosas, con aquellas actitudes cristianas y bíblicas que tú desechas de tu vida cotidiana por hacer las cosas que el mundo te propone. Cualquier cosa que el mundo te proponga, desde ver la televisión, desde a lo mejor trabajarte 2 o 3 horas extras adicionales, cumple con tu tiempo de trabajo, cumple con lo que tú tienes pactado con tu patrón, pero si hay algo más ahí que te esté quitando, y digo yo que te esté quitando, que te esté separando de buscar a Dios, es aquí donde estás mostrando que es más importante para ti lo que el mundo te ofrece, lo que el mundo te está manifestando, que lo que Dios te puede dar. ¿Y qué sería entonces lo contrario a avergonzarme? Lo contrario a avergonzarme sería estar orgulloso, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo contrario de avergonzarme del Señor? Pues a lo mejor lo contrario de avergonzarme del Señor sería, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor. ¿Qué sería lo que yo tengo que hacer al reconocer eso? Tengo que mostrarlo con mi vida, tengo que declararlo con mi boca, tengo que hacer que eso se note de manera clara, que el Señor es mi Dios, que Jesús es mi amigo, que el Espíritu Santo es el que me da el poder para tomar las decisiones correctas, que Dios es el que me ha suplido todo lo que yo tengo. Eso es no avergonzarte, el que tú puedas reconocer estas cosas de Dios. Entonces encontramos aquí
El que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, este la salvará. Esa es una razón. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Debo de seguir en la misma secuencia de entrega a Dios de todo mi ser. Y luego, el que se avergonzare de mí, de mis palabras, yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré también de él cuando venga en la gloria de mi Padre con los santos ángeles. Así que encontramos aquí que en ese día cuando el Señor Jesús vuelva con sus santos ángeles, quiero ser encontrado delante de Dios como alguien que no se avergonzó del Señor. Quiero concluir con esto, amados. Ustedes me podrán decir, híjole, pastor, pero pues es que eso de negarme a mí mismo, de tomar mi cruz, de seguir a Cristo, de no avergonzarme, de perder mi vida, pues la verdad está difícil. Y pues si eso es lo que ustedes piensan, todavía es más difícil. Todavía es más difícil. Por eso necesitamos a un Salvador del tamaño de Jesús. Por eso necesitamos el poder de ese Dios eterno, grandioso, que quiere intervenir en tus decisiones y en tu vida, en todo lo que tú hagas. Porque de lo contrario, amados, estarías imposibilitado. Pero en ese pequeño porcentaje que te toca a ti, tienes una decisión por tomar. Y esa decisión por tomar es tomar todas estas cosas que el Señor dijo: seguir a Cristo, ir en pos de Él, negarte a ti mismo. Porque es como decirte, pues ¿sabes qué? Pega un brinco de 200 metros de aquí hasta allá. Está imposible, ¿verdad? Para mí y para cualquiera. Pero Dios podría hacer que hagamos eso y más. El poder de Dios en ti, entonces, es el que puede hacer que aquellas cosas que son imposibles para ti hoy, aquellas cosas que hoy en tu vida seguramente no te son tan fáciles, como perdonar a tus enemigos, como ir la segunda milla, etcétera. Ese tipo de cosas son aquellas que el Señor es especialista en hacer que tú hagas. Así que yo quiero, amados, que como lo hicimos en un principio, cuando pedimos al Señor que Él hiciera en nosotros pues un milagro, yo creo que nosotros hoy mismo podemos una vez más, ¿verdad?, refrendar esa petición que hicimos al Señor. Y quiero que ubiques tu necesidad más profunda, humanamente hablando. Tu necesidad más profunda, humanamente hablando, es de que el Dios eterno, el soberano del universo, se manifieste a tu vida. Esa es tu necesidad más profunda. Muy probablemente no la reconozcas como tal, pero en esa muerte en la cruz del Calvario, el Señor quiso dejar de manifiesto que es necesario que, así como Él murió, tú también mueras a esas necesidades humanas, a esas necesidades terrenales, para poder asumir, para poder tomar lo que el Señor Jesús quiere hacer contigo. Así que vamos a orar y pedir al Señor que Él se muestre poderoso en nuestra vida. Padre, muchas gracias, Dios, porque todo el mensaje de tu palabra nos lleva a tu cruz, nos lleva a tu sacrificio, nos lleva a tu verdad eterna y divina, en la cual
Hoy nosotros, Señor, somos confrontados con esa identidad que queremos tener como hijos tuyos, con esa identidad, Padre, de morir también juntamente contigo en la cruz del Calvario. Dice tu palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, que esa sea una oración, una verdad que tú has implantado en nuestro corazón para que juntamente contigo estemos crucificados y tú hoy vives en nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, por tu obra maravillosa, porque quisiste venir, padecer, sufrir, ser humillado, para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna. Recibe pues la gloria por siempre, Señor Jesús. Amén.